Y el título de esta palabra el día de hoy es realidad o verdad. Realidad o verdad. Es importante entonces que aprendamos nosotros a vivir en verdad más que a vivir en la realidad. Hoy en día esta es una de las batallas más fuertes que se está librando en el mundo. Hay realidades a nuestro alrededor que están atacando nuestra fe o la fe del cristiano, pero hay verdades a nuestro alrededor que están fortaleciendo la fe de los hijos de Dios. Así que en el nombre del Señor Jesucristo yo quiero ayudarle a vivir en la verdad y no tanto a vivir en la realidad. Segunda de Corintios en el capítulo 4 versículo 18 encontramos una escritura un tanto contradictoria y quiero que la lea conmigo porque pareciera que la persona que estaba escribiendo esto, que fue el apóstol Pablo, no supiera lo que está diciendo. Pero él era un hombre que estaba acostumbrado a vivir en la verdad y no precisamente en la realidad. Por eso es que Pablo escribió estas palabras y dice: no mirando nosotros, oiga esto, las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Perdón, acabo de leer bien. ¿Cómo voy a ver yo las cosas que no se ven? ¿Cómo le voy a hacer yo para no mirar las cosas que sí se ven? Porque la instrucción que está diciendo Pablo es: no miren ustedes, nos está hablando a la iglesia. En ese caso le estaba hablando a la iglesia de Corintio, pero ahora es a la iglesia Mundo de Fe Tyler. Ahora es a cada cristiano, a cada persona que está escuchando este mensaje. Ahora la palabra está diciendo: no mires las cosas que se ven, pero mira las que no se ven. Yo creo que los corintios, cuando miraron esta carta de Pablo y la leyeron la primera vez, alguien quizá pudo haber pensado: oye, creo que a Pablo ya le está haciendo efecto la cejuela. ¿Cuántos conocen la cejuela? ¿Nadie la conoce? La cejuela juventud, ¿verdad? O la bola, dicen por ahí. Ya le está haciendo mal la bola. ¿Cuál bola? La bola de años a Pablo. Pero ¿sabe qué? Pablo no le estaba haciendo mal la cejuela ni la bola de años. Pablo sabía exactamente lo que estaba diciendo. Pablo les está diciendo a la iglesia: ustedes no miren las cosas que se ven. Ahora yo le quiero decir algo, que las cosas que se ven son cosas reales. ¿Sí o no? ¿Cuántos miran en mi mano una botella de agua? O con agua, mejor dicho. Esa es una realidad. ¿Cuántos miran en mi mano ahora un teléfono? Amén. ¿Cuántos miran en mi mano ahora una cinta de medir o un metro? Esto es una realidad. Y para los que no crean que este metro es de verdad, ¿quién lo quiere? Es de verdad. Si yo lo dejo caer, me va a pegar en el pie y me va a doler demasiado. ¿Por qué? Porque es algo que se ve. Pero Pablo el apóstol, por favor entienda y ponga mucha atención, porque Pablo el apóstol está diciéndole a la iglesia: ustedes no miren las cosas que se ven. Yo lo quiero parafrasear: por favor, ustedes no miren las cosas reales. No pongan tanta atención en las cosas reales, sino que vean las cosas que no se ven. ¿Cómo puedo yo ver cosas que no se ven? Si yo vuelvo al ejemplo y le digo: ¿cuántos ven en mi mano una botella con agua? ¿La ve? Si vuelvo al ejemplo otra vez y digo: tengo en mi mano una cinta de medir, ¿la ve?
No, ¿por qué? Porque estoy hablando de cosas invisibles, de cosas que no se ven. Sin embargo, el apóstol está diciendo, ustedes miren las cosas que no se ven. Y me da la razón por la cual está diciendo esto. Porque Pablo está hablando de lo que es realidad y de lo que es verdad. Vamos a entender conforme pasa esta escritura que las cosas que se ven son la realidad. Pero las cosas que no se ven, de acuerdo a la palabra, son la verdad. Y es con lo que usted y yo tenemos que mirar. Mirar la verdad más que mirar la realidad. El cristiano, el hombre por naturaleza, está más acostumbrado a mirar las cosas que se ven, a mirar la realidad, y no está tan acostumbrado a confiar o a mirar la verdad. Pablo el apóstol nos da una explicación del por qué está diciendo lo que nos está enseñando. Y dice, pues las cosas que se ven, oiga bien, gócese por favor, las cosas que se ven son temporales. Esto es temporal. Esto es temporal. Por cierto, ya necesito cambiarlo. Se le acaba la pila muy rápido. Esto es temporal. Por más que los hagan fuertes y todo lo demás, llegará el momento en el que esta cinta métrica tenga que dejar de funcionar. Porque esto es temporal, está diciendo el apóstol Pablo con la inspiración del Espíritu Santo. Pero escúcheme bien, no solamente habla de las cosas que son reales, sino que habla de las cosas que no se ven. Y dice que las cosas que no se ven son ¿qué? ¿Son qué? Eternas. Aleluya. Las cosas que no se ven son eternas. En otras palabras, Pablo está diciendo, no pongan su mirada en las cosas que perecen. No pongan su mirada en las cosas que son temporales. Pongan su mirada en las cosas que son eternas. Y las cosas que son eternas, escúcheme bien, son cosas que no se ven. Wow, curioso, ¿no? El problema con nosotros, amado hermano, es que como hombres, como personas, estamos más acostumbrados a la realidad. Estamos más acostumbrados a lo visible que a lo que no se ve. ¿Qué es la realidad? ¿En qué se basa la realidad? Cuando Pablo estaba hablando estas palabras, estaba haciendo un balance o un contraste entre la realidad, las cosas que se ven, y las cosas invisibles que son la verdad. Y hoy en este día vamos nosotros a hacer ese contraste para que del día de hoy en adelante salgamos de esta iglesia siendo personas que pongamos la mira en las cosas que no se ven. Siendo personas que aprendamos a vivir en la verdad y no a vivir en la realidad. Usted dirá, pastor, creo que también a usted ya le hizo daño a la cejuela. Quiero que me entienda, y para que me entienda, veamos qué es la realidad. Realidad. La realidad tiene que ver, escuche bien, con cosas que nosotros vemos, como se lo acabo de mostrar. La realidad tiene que ver con el mundo material, ¿sí? El mundo material. De hecho, el mundo dice que todo lo que podemos nosotros sentir, todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que nosotros podemos oler, todo lo que nosotros podemos oír, todas esas cosas son cosas que existen porque es el mundo material. La realidad tiene que ver con estas cosas.
Pablo está diciendo que esas cosas materiales son cosas temporales, pero también la realidad, escúcheme bien, tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con el conocimiento. La realidad tiene que ver con lo que el hombre ha dicho, con lo que el hombre ha enseñado que es real. ¿Por qué creemos? ¿O por qué estamos nosotros? ¿O por qué el mundo está tan espantado por un coronavirus? Dígame. Dígame. Porque hay una ciencia, porque hay un hombre que ha dicho, ¿verdad?, que hay un virus que está causando precisamente problemas en el mundo. Y así como el hombre ha dicho que hay coronavirus, entonces, como el hombre lo ha dicho, por el conocimiento que tiene, lo vemos esto como una realidad. ¿Está conmigo? Ahora, le pregunto yo, ¿usted ha visto el coronavirus? ¿Quién lo ha visto? Porque dicen que hasta cae y dicen que vuela y es capaz de viajar no sé cuántos pies en el aire. ¿Lo ha visto usted? ¿Por qué creemos que hay un coronavirus? Dígame, quiero ver si está conmigo, me está siguiendo. Porque la ciencia es capaz de ir a microscopios potentes que nuestros ojos no alcanzan a ver, partículas tan pequeñas, microbios tan pequeños, ¿verdad?, que hay o existen en este mundo que nos rodea, y como nosotros no los vemos, entonces la ciencia con sus descubrimientos, con su tecnología, alcanza a mirar estos virus que el ojo humano no puede ver, y por esa razón hoy en día sabemos que existe un coronavirus. Esto se llama realidad, lo que el hombre ha dicho. Pero te voy a decir algo. ¿Qué es la verdad? La verdad, en contraste de la realidad, no tiene que ver con las cosas que vemos. La verdad tiene que ver con las cosas que no vemos. La verdad tiene que ver con el mundo espiritual. Oiga esto. La verdad tiene que ver con cosas eternas, y la verdad tiene que ver ya no con la ciencia. La verdad tiene que ver con la fe, y la verdad ya no tiene que ver con lo que ha dicho el hombre. La verdad tiene que ver con lo que ha dicho Dios. Aleluya. Mire, amado hermano, si usted después de este mensaje no sale con su fe inyectada al 100%, la verdad yo no sé qué le pueda mover su fe. Porque la verdad es la palabra de Dios. Aleluya. No es lo que el hombre ha dicho. El hombre dice una cosa y al rato dice otra cosa. El hombre dice ahora usen esto y al rato dice no, mejor no hagan esto. El hombre dice quédense en sus casas, no, mejor ahora salgan. El hombre dice esto, dice el otro, y el hombre está cambiando. Pero nuestro Dios sigue siendo el mismo y su palabra no cambia, porque su palabra es verdad. Y lo que el hombre habla es realidad. Lo que Dios habla es verdad. Y Dios quiere que usted y yo ya no caminemos por la realidad, sino que caminemos por la verdad. Hace tiempo le dije a una señorita que estaba ahí toda paniqueada, toda ahí, que no quería ni salir de su casa ni venir a la iglesia porque oyó que había un coronavirus y tantas cosas por ahí. Agarré y le dije a esta chica: oye chica, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo sabes tú que hay un coronavirus? Se me quedó viendo y dice: pues las noticias dicen. Le dije lo que le pregunté a usted. ¿Tú lo has visto? ¿Lo has sentido? No. Entonces, ¿por qué sabes que existe un coronavirus? No, pues es que todo el mundo dice y todo el mundo se está cuidando y las noticias dicen. Entonces le dije: es cierto, el hombre te ha dicho que hay un coronavirus. Te voy a decir algo, le creíste. Dios te dice que Él es tu sanador. ¿Le creíste? Dios te dice que Él es
tu protector. ¿Le creíste? ¿Sabe por qué? Porque el hombre está creyéndole al mismo hombre, pero a Dios no le quiere creer. El cristiano mismo, escuche bien, el cristiano mismo está poniendo su fe en lo que el hombre está enseñando más que en lo que Dios está enseñando. El hombre por naturaleza está confiado en lo que ve, en lo que toca. ¿Por qué? Porque nos han dicho que eso es la realidad. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, está diciendo: no miren las cosas que se ven. Al contrario, pongan su mirada en las cosas que no se ven. No se dejen guiar por la realidad. Déjense guiar por la verdad. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Las cosas que se ven son las cosas que muchas veces el hombre nos ha enseñado que existen, o son cosas que muchas veces el hombre mismo ha inventado. Pero las cosas que se ven no son las que les tienen que guiar a ustedes. A ustedes les tiene que guiar las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas, y las cosas que no se ven son las cosas que provienen de Dios. Aleluya. Yo espero con todo mi corazón que esta palabra esté penetrando en tu espíritu, porque es importante que la iglesia de hoy en día pueda aprender a vivir por fe. ¿Estás conmigo, iglesia? Porque cuando miramos las cosas que no se ven, entonces aprendemos a vivir por fe. Amén. Cuando miramos las cosas que no se ven, aprendemos a vivir por fe. Y eso es lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7. Dice: porque por fe andamos. Aleluya. Por fe andamos, no por vista. La versión de Nueva Traducción Viviente dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Aleluya. Vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Entonces, cuando yo aprendo a vivir en fe y aprendo yo a mirar las cosas que no se ven, entonces yo estoy viviendo en fe y estoy viviendo conforme a la verdad. Escuche bien. Pablo dice: no pongas la mirada en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Entonces, cuando yo pongo mi mirada en las cosas que no se ven, entonces yo estoy viviendo por fe. Y cuando vivo por fe, entonces, escúcheme bien, estoy viviendo conforme a la verdad, no conforme a la realidad. Parece un poquito profundo lo que le estoy enseñando, y en cierta forma lo es. Pero cuando vayamos a los ejemplos bíblicos de lo que le estoy enseñando, se va a dar cuenta que esto es así. Se va a dar cuenta que vivir por fe es vivir conforme a la verdad y no conforme a la realidad. Juan capítulo 17 versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora escuche bien, la palabra de Dios es algo que no se ve. Aunque la tenemos aquí escrita, pero la misma palabra dice que ella es espíritu. Amén. Es espíritu y es ¿qué? Es vida. Y los espíritus no los podemos ver. Sin embargo, existen, son reales
Y cuando hablamos nosotros de la palabra, entonces estamos hablando de que es la verdad. Y si yo estoy caminando en cosas que no veo, estoy caminando por fe. Y si camino por fe, entonces estoy caminando en la verdad y no en la realidad. Por favor, entienda eso. Usted va a decir, pastor, ¿ya no quiere que vivamos en la realidad? Sí. No podemos escapar de este mundo que está rodeado en este momento de coronavirus y tantas cosas por el estilo. Pero Dios está diciendo, yo quiero que aprendas a ver las cosas que no se ven. Yo quiero que aprendas a vivir por fe. Yo quiero que aprendas a vivir en mi palabra y no basado en lo que dice el hombre, no basado en lo que dicen los expertos, no basado en lo que dice la ciencia. Quiero que aprendas a vivir en lo que dice mi palabra, porque mi palabra es verdad. Dime quién de los hombres en este momento, de todos los científicos, está teniendo realmente la verdad. ¿Quién nos asegura si todo esto no es una estrategia por ahí de mercadotecnia para vender millones y millones de vacunas y cosas por el estilo? ¿Quién nos asegura si esto no es una estrategia política para poder ganar adeptos y cosas por el estilo? No sabemos, ni tampoco lo estoy afirmando. Lo que sí es una realidad es que hay un virus que ha sido manipulado, que ha sido creado, que está trayendo problemas a miles de personas. Y aunque esa realidad existe, escucha, iglesia, hay una verdad que es mayor. Aleluya. Y esa verdad es que no se va a guardar, no se va a dormir, perdón, el que te guarda. No se va a dormir el que te guarda. Esa verdad dice, van a caer 1000 a tu diestra y 10,000 a tu lado, pero a ti no te va a llegar. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice el Señor. Hay alguien que te protege y tú y yo no estamos confiados en una mascarilla sobre nuestro rostro. Estamos confiados en la verdad de la sangre de Cristo Jesús, que nos ha limpiado de nuestros pecados y esa sangre nos cubre. Aleluya, esa es la verdad. ¿Entiendes? ¿Sí? Mira, desde el principio ha habido este problema entre la verdad y la realidad. Cuando Dios plantó al hombre en el huerto del Edén, le dijo, de todo árbol vas a poder comer, ¿verdad? Menos del árbol de la ciencia, oye esto, del bien y del mal. Escúchame bien, había dos árboles. En el centro había el árbol de la vida y del otro lado, podríamos decirlo así, estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Un árbol de la vida que representaba la verdad de Dios y el otro árbol que representaba la realidad del mundo en el que vivimos. ¿Por qué le digo esto? Porque la ciencia es real, el bien es real, el mal es real. Por eso dice árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pero del otro lado estaba el árbol de la vida, estaba el árbol de la verdad. ¿Sí? Mis palabras son espíritu y son vida. Y se le dijo al hombre, puedes comer de todo árbol. Y el hombre tenía en su capacidad poder decir, quiero vivir en la verdad o quiero vivir en la realidad. ¿Y qué hizo el hombre? Escogió vivir ¿en qué? En la realidad. Y estamos viviendo esta realidad donde la ciencia se ha aumentado demasiado, donde el mal se sigue multiplicando y donde el bien, gracias a Dios, también sigue existiendo. Pero el hombre, escúchame bien, rechazó el vivir por fe, rechazó el vivir la vida, rechazó el vivir en la verdad de Dios. ¿A quién le creyó el hombre? ¿A la voz de quién? A la voz de aquel que le mostró realidad aparentemente,
y que le dijo: el día que tú comas de ese árbol no vas a morir, vas a ser como Dios, se te van a abrir los ojos. Y le mostró aparentemente una realidad al hombre. Pero el hombre, en vez de tomar la palabra y el deseo del corazón de Dios, desobedece y entonces toma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Juan capítulo 14, versículo 16 al 17. Mire por favor cómo vamos a estar adentrándonos en este tema que va espero que ya esté transformando nuestro entendimiento. Jesús habló con sus discípulos antes de irse al cielo, antes de regresar de donde había venido, y dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. ¿Contará eso Julio 2020? Amén. ¿Está aquí? Está con nosotros el consolador, aleluya. ¿Y quién es ese consolador que Jesús estaba rogando que iba a enviar? Iglesia, el Espíritu de verdad. No dice el Espíritu de la realidad. Dice el Espíritu de verdad. Y luego Jesús añade unas palabras interesantes. Dice: al cual el mundo no puede recibir. Y nos dice por qué no puede recibirlo. Dice: porque no le ve. ¿Estás conmigo? El mundo no lo puede recibir porque no le ve, escucha bien, ni le conoce. En otras palabras, el mundo no puede vivir en la verdad porque está acostumbrado a vivir en la realidad. El mundo no puede vivir en fe porque está acostumbrado a vivir en lo que es realmente material. El mundo no está acostumbrado a vivir en la verdad porque el mundo tiene años viviendo en la mentira. Por eso Jesús dice: el mundo no puede recibir el Espíritu de verdad porque no lo ve ni le conoce. Escucha esto: pero vosotros, amén, pero nosotros le conocemos. ¿Por qué? Porque mora con nosotros y está con nosotros el Espíritu de verdad, hermanos. De tal manera que ese Espíritu de verdad quiere que nosotros andemos por fe y no por vista. Caminemos en la verdad y no en la realidad. Que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas que son eternas y no en las cosas que son temporales. Por lo tanto, Dios quiere que seamos personas que seamos guiados, escúchame bien, por su Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. ¿Qué necesita hoy en día la iglesia más que nada? La iglesia necesita más que nada hoy en día dejarse guiar por el Espíritu de la verdad. Porque si la iglesia se deja guiar por la realidad o el espíritu de la realidad, yo quiero decirte que nuestra fe perecerá. ¿Estás oyendo? Nuestra fe perecerá. Por eso el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, está diciendo estas palabras para que tú y yo entendamos algo en esta tarde. Y apúntalo, por favor. La verdad es mayor que la realidad. Sencillo. Si tú no te vas a acordar de todo lo que dije en este mensaje, acuérdate de esta frase: la verdad es mayor que la realidad.
Porque cuando yo hablo de la verdad, estoy hablando de la palabra de Dios. Y cuando hablo de la realidad, estoy hablando de la palabra del hombre. Cuando hablo de la verdad, hablo de las cosas que no se ven, pero son eternas. Y cuando hablamos de la realidad, hablamos de las cosas que sí se ven, pero son temporales. Entonces, Dios quiere, iglesia, que tú entiendas que la verdad que Dios nos ha dejado en su palabra es mayor que cualquier realidad. El mundo no puede entender esto. ¿Por qué no puede entender el mundo esto? Porque ellos no tienen el espíritu de la verdad en ellos. ¿Por qué el que no es cristiano, por ejemplo, no puede entender por qué los cristianos diezmamos de lo que Dios nos da? Un ejemplo, y creemos que el 90% que yo me quedo me va a ser suficiente más que el 100% que aquel que no diezma y que no honra a Dios con sus diezmos. ¿Por qué aquella persona no lo cree? Porque aquella persona dice: no, si yo tengo 100 en mi bolsa y los puedo ver, estos 100 me van a ayudar más que 90 que tiene aquel que dio su diezmo. Esa es la realidad. Pero la verdad te dice todo lo contrario. La verdad te dice: honra a Jehová con tus bienes y tus graneros serán llenos con abundancia. Esa es la verdad. La realidad es que si te quedas con esos 100 en tu bolsa completos, no entregas a Dios tus diezmos para honrarle, esos $100 te van a ayudar para comprar cosas por $100, pero sin bendición. Y la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Qué hace el cristiano que camina por fe? ¿Qué hace el cristiano que está basado no en la realidad, sino en la verdad de la palabra del Señor? La Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes y serán llenos tus graneros con abundancia. Entonces el cristiano dice: bueno, yo creo la verdad. Y traigo de mis 100, traigo mi diezmo, y la verdad va a ser que mis graneros sean llenos con abundancia. ¿Y sabe qué, amado hermano? Usted ha comprobado esa verdad. Dígame sí o no. ¿Cuántos lo han comprobado? ¿Sí? ¿Cuántos lo han comprobado? Porque la verdad dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Sí? A veces las personas que no creen en esto trabajan y trabajan y trabajan, y algunos tienen hasta uno, dos salarios o 2 trabajos, pero ¿sabes qué? Están viviendo de cheque a cheque, de cheque a cheque, y a veces todavía no termina de cobrar el cheque cuando ya lo debe todo. Hablaba yo con Fernando precisamente estos días, y permíteme usar tu testimonio, Fernando. Y yo le decía a Fernando cómo Dios ha sido bueno con ustedes y los ha bendecido tremendamente. Personas que llegaron a este país sin ninguna licenciatura, sin ninguna maestría, sin nada, quizá nada más con coffee and donuts en sus labios, sin una green card, sin nada, sin ninguna visa. Cómo el conocer al Señor y conocer la verdad los ha prosperado. Y el día de hoy verlos dueños de su casa, con autos que nunca pensaban manejar aquí, con hijos bendecidos. ¿Y sabe por qué? Porque un día decidieron vivir en la verdad. Recordábamos con él y decía: pastor, me acuerdo que cuando me bauticé, ese día no sabíamos si íbamos a ir a los bautizos porque no teníamos ni para la gasolina ese día. Dice: no me acuerdo cómo conseguimos para la gasolina para ir a bautizarnos. Y justamente cuando dijimos: bueno, vamos a bautizarnos, porque ya había pasado por su mente la idea de no bautizarse, porque decían: no tenemos dinero para ir a los bautizos, ¿cómo nos vamos a bautizar? Pero el Señor obró milagrosamente, y por ahí de alguna manera ellos pudieron agarrar dinero para la gasolina.
Y cuando iban en camino, el Señor se glorifica, alguien le llama y le dice, ¿sabes qué? Si gustas, desde el lunes trabajas conmigo, y esa llamada desde el lunes trabajas conmigo. Han sido años y el Señor ha sido fiel. ¿Y sabe qué? Aquí está Fernando, prosperado, bendecido, porque ha puesto su confianza en el Señor. Ha puesto su confianza en la verdad y no en la realidad. Si tú quieres seguir viviendo en la realidad, pues ya la conoces. Es lo que estás viviendo el día de hoy. Estás viviendo conforme a tus fuerzas. Estás viviendo conforme a tus conocimientos. Estás viviendo conforme a tu capacidad, pero no estás viviendo conforme a la verdad de Dios y no estás viviendo conforme a la bendición de Dios. Te animo entonces a que aprendas a que la verdad de Dios es mayor que la realidad. En primera de Juan capítulo 4 versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios, los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es la verdad que está en ti que la realidad que está en el mundo. ¿Estás oyendo? La palabra de Dios es mayor que cualquier realidad que esté viviendo este mundo. Las promesas de Dios son mayor que cualquier promesa de cualquier científico, que cualquier político, cualquier hombre, cualquier rico. No hay hombre que pueda compararse a las promesas de Dios. Dios te lo prometió, Dios te lo cumple. El hombre promete, el hombre falla. Por lo tanto, tenemos que entender, amado hermano, que nos conviene vivir en la verdad más que en la realidad, y entender que la verdad que Dios me ha dado en su palabra siempre será mayor que cualquier circunstancia. La verdad que Dios me ha dado en su palabra siempre será mayor que cualquier enfermedad. La verdad que Dios me ha dado en su palabra siempre será mayor que cualquier rumor. La verdad que Dios me ha dado en su palabra siempre será mayor que cualquier atadura de pecado, que cualquier vicio. Por eso la palabra de Dios puede traernos libertad, y dice su palabra: conocerán mi palabra y la palabra les va a hacer verdaderamente libres. Porque esta es la verdad, amado hermano. Y yo no sé tú, pero la verdad que Dios me ha dado es mayor que cualquier reto que haya en esta humanidad. Cuando la enfermedad ha tocado a nuestra puerta, no importa qué tan grave, no importa qué tan grande sea la realidad de esa enfermedad, porque yo quiero decirte que es una realidad, por ejemplo, que el cáncer es una enfermedad horrible, terrible, y nadie la quiere. Es una realidad, pero ¿sabes qué? Hay una verdad grande, y esa verdad dice que toda enfermedad mi Cristo Jesús la llevó en su cuerpo en la cruz del Calvario, y no hay cáncer que Él no pueda sanar, no hay diabetes que Él no pueda quitar, no hay nada que Él no pueda remover. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sanador. Esta es la verdad. Tenemos que aprender a vivir en la verdad, porque la verdad es mayor que la realidad. Si tú no has entendido todavía lo que te estoy diciendo, te quiero llevar a una historia bíblica con hechos reales y con hechos verídicos, para que te des cuenta el balance entre la realidad y la verdad, para que te des cuenta que siempre la verdad es mayor que la realidad. Y muchos de los héroes de la fe
que vivieron en la palabra del Señor y que están escritos aquí sus testimonios, eran personas que vivieron bajo la verdad y no bajo la realidad. Caminaban por fe y no por vista. Y por eso la Biblia dice que por la fe ellos apagaron fuegos, por la fe taparon bocas de leones, por la fe echaron a ejércitos huir. Todo lo hicieron, ¿por qué? Porque eran hombres que caminaban en la verdad y no hombres que caminaban o confiaban en la realidad. Si hubieran confiado en la realidad en vez de la verdad, muchos de esos hombres, escúchame bien, se hubiesen rendido antes de tiempo. Uno de esos hombres fue precisamente David. ¿Estás listo? Abróchate los cinturones para que de hoy en día comiences a vivir como un hombre de verdad, como una mujer de verdad, para que desde hoy en día en adelante tú le creas más a Dios que al hombre. Si le crees al noticiero que te dice que hagas esto, créele más a Dios que te dice que está contigo, que no te va a dejar, que no te va a desamparar. Por eso Jesús hablaba con los fariseos y les decía: hipócritas, ustedes saben cuándo va a llover, miran las señales de los cielos, si ven que se está nublando, cantan como aquella canción que dice: parece que va a llover, el cielo se está nublando. Bueno, no dijo así, ¿verdad? Pero de eso se refería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el hombre dice va a llover todo el fin de semana, los brothers que trabajan afuera de repente dicen: ahora sí vamos a descansar, va a llover. Y a veces los meteorólogos le atinan. Pero a fin de cuentas el que tiene la última palabra es el Señor. Porque ellos hablan de la realidad, pero Dios habla de la verdad. Miremos la historia de David, por favor, para tomar los últimos minutos y poder entender cómo vivir en la verdad y no en la realidad. En Primera de Samuel, en el capítulo 17, ve conmigo a la escritura, por favor. Vas a leer mucho conmigo esta tarde. Primera de Samuel 17, en el versículo 4. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado. Versículo 3. Y dice que había un valle entre ellos. Verso 4. Salió del campamento de los filisteos un paladín, o sea, un guerrero, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura, escúcheme bien, 6 codos y un palmo. Mire, para los que están acostumbrados a la realidad, le voy a enseñar con la realidad lo que son 6 codos. Mire, más o menos así, hasta donde llega la puntita del metro, más o menos así, era la altura de Goliat. ¿Lo está viendo? O sea que me pasaba a mí por de la cabeza más o menos esto. Tenía casi 3 metros de altura este hombre. No me ayudó este metro, ya ve que no sirven, son cosas temporales. 3 metros. Ahora note, por favor, imagínese al hermano Jorge de casi 3 metros. Dice la escritura, vamos a hablar de la realidad. Dice: traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, o sea, una coraza de malla que le protegía el pecho, y era el peso de la
cota o de la coraza de malla, de bronce, era ¿cuánto? ¿Cuánto era? 5,000 ciclos de bronce. ¿Sabe qué significa eso hoy en día? Significa que este gigantón de casi 3 metros traía una coraza o un chaleco antibalas, para que entienda el día de hoy, que pesaba 55 kilos. ¿Cuántos han cargado un bulto de cemento de Cruz Azul allá en México? ¿Cuántos llegaron ¿cuántos llegaron a cargar un bulto de cemento de 50 kilos en México? Bueno, aunque no sea de Cruz Azul, Tolteca, el que sea. Porque algunos dicen, no, va a decir que el Cruz Azul. No, Tolteca, Moctezuma, el que haya sido. ¿Cuántos cargaron un bulto de cemento de 50 kilos? ¿Qué tal? ¿Cómo se sintió? ¿Ah? Lo agarras y... ¡ay! Hermano, 50 kilos. Y mire, este hombre los traía de chaleco. 55 kilos. Entonces imagínense, casi 3 metros de altura, un chaleco antibalas de 55 kilos, traía un bulto de cemento colgando el hombro así tranquilito. Tranquilito. Hermano, a mí me cuelgan un bulto de cemento ahorita y mire, está al suelo. ¿A quién se lo colgaríamos y estaría bien tranquilito? Digo, para traerlo el próximo domingo. Nadie aguanta 55 kilos encima. ¿O sí? O el hermano Sazo, ¿usted qué cree, hermana Marta? ¿No? Con 10, ¿eh? Con 10 ya andamos sacando la lengua, dicen por ahí. Ahora escuche bien. Sigamos la descripción. Verso 6. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, o sea, como rodilleras, y jabalina de bronce, que este es un arco, entre sus hombros. No se dice cuánto pesaba eso, ¿ok? O sea que agréguele al peso que ya tenemos. Pero sí se nos da otro dato curioso de la realidad. Y dice: el asta de su lanza era como un rodillo de telar. No se dice el peso tampoco, pero estamos hablando de un asta gruesa. Y aquí hay un dato interesante. Y tenía el hierro de su lanza, o sea, la flecha de su lanza, 600 ciclos. ¿Qué dice? De hierro. E iba su escudero delante de él. ¿Sabe cuánto pesaba esta punta de su lanza? Dice ahí 600 ciclos de hierro. Significa más o menos así como 6.5 kilos de hierro. La pura punta de la lanza. Ahora, entendamos esto. Está el hombre de casi 3 metros de altura, 55 kilos cubriendo su pecho, su lanza gruesa, y en la punta de la flecha 6.5 kilos de hierro, y todo lo que traía acá, el arco que traía colgado y todo lo demás. ¿Cuánto cree que pesaría el hombre? ¿Estaría delgadito como yo? ¿Por qué se ríe? ¿Estaría delgadito como Horacio? ¿Como el hermano Carlos? Es uno de los más altos que tenemos aquí. ¿Como Nixon? ¿Cuánto mides, Nixon? ¿No tienes idea? No creo que midas 3, ¿verdad? Calcúlele, ¿cuánto cree que pesará este hombre? A ver, a ojo de buen cubero, ¿cuánto cree que pesaría? ¿200 kilos?
Si nada más está cargando 60 libras de peso, no se dice del casco, no se dice de la espada, no se dice de la jabalina. La hermana se va a los 3, para mí que pesaba casi media tonelada, dice. O 500 libras. 500 libras. ¿Le parece bien 500 libras? Ahora escúcheme bien. Con un hombre así, con el simple hecho que venga, se me caiga encima, me mata. ¿Sí o no? Con tanto peso. ¿Estamos? Ahora, esta es la realidad. Entienda por favor, esta es la realidad. Tengo que avanzar. Dice, y separó esta realidad, separó y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, entonces nosotros seremos nuestros siervos, y si yo pudiere más que él lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Escuche bien. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué hicieron? Se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo. Le pregunto algo. ¿Las cosas reales que suceden a nuestro alrededor a veces producen miedo a nosotros, sí o no? No levante la mano. ¿Cuántos de nosotros en algún momento tuvimos miedo con tantas malas noticias en el televisor? Tanta gente muriendo y tanta gente muriendo y tanta gente muriendo y tanta gente muriendo. ¿Cuántos de nosotros no quizá nos invadió el miedo? No levante la mano. ¿Cuántos cristianos, inclusive me atrevo a decir el día de hoy, que ni están pensando regresar a la iglesia hasta que no haya una vacuna? Me decía un pastor: pastor, yo no entiendo a estas personas. A la iglesia no quieren venir, pero se van a trabajar, se van a la Walmart, se van a comer a los restaurantes, se van a pasear. Ah, pero a la iglesia no quieren venir porque se van a contagiar. Increíble, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Porque la realidad muchas veces nos produce miedo. Y esto fue lo que les pasó a los israelitas. Miraron a aquel gran hombre pesado, aquel gran guerrero. Denme un hombre que pelee contra mí. ¿Quién le va a entrar? Nadie. Por eso todos se atemorizaron. Pero escuche bien, por favor. Dice la escritura que este hombre, versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Los puso en cuarentena. ¿Qué tal? A nosotros se nos llama coronavirus y a él se les llamó Goliat. 40 días los tuvo allá tranquilitos, no se movían, chiquititos. ¿Por qué? Porque ni uno solo se atrevía a ponérsela enfrente a este peligro inminente. Dígame una cosa, ¿no era un peligro inminente? ¿Era una muerte segura o no era una muerte segura? Sí. Por eso ni el rey Saúl, que era el más alto de estatura de todo el pueblo de Israel, ni siquiera él se animó a pelear con Goliat. Pero vamos a la escritura. Vamos para que se goce juntamente conmigo. ¿Qué sucedió aquí? El padre de David lo mandó traer,
Le dijo: quiero que vayas a ver a tus hermanos en la guerra, que les lleves estos quesitos, que les lleves esta cecinita, llévales estas tortillitas a mano que acaba de hacer tu mamá, llévales esta barbacoa de pozo a tus hermanos de la chivita que mataste ayer, llévales por favor todo esto porque allá están tus hermanos. Siempre en los ayunos termino hablando de comida, ¿eh? Es la realidad. Verso 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano de aquel que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos, y escucha bien, y habló las mismas palabras. Y la diferencia ahora es que las oye ¿quién? Note por favor, las mismas noticias, las mismas palabras, pero ahora resulta ser que el que las oye es alguien diferente. Iglesia, todos nosotros estamos oyendo las mismas noticias, pero hay alguien que las está oyendo diferente. ¿Cuál es la diferencia? Porque el Telemundo que sale en mi tele es el Telemundo que sale en tu tele. La María Celeste que sale en mi tele es la María Celeste que sale en la tuya. ¿Sí o no? O a ti te la cambian. No, imagínate, ¿no? Que en la mía salga María Celeste dando las noticias y en la tuya salga la chimoltrufia. ¿Ahora qué? No, es la misma noticia. Pero escucha bien, el que la escucha es diferente. Aleluya. Yo me gozo en esto. El que la escucha es diferente, porque la puede escuchar alguien que está viviendo en la realidad, o lo puede escuchar alguien que está viviendo en la verdad. Y de ti depende que seas un hombre que escuches las noticias conforme a la realidad, o que escuches las noticias conforme a la verdad de Dios. Porque si no escuchas las noticias conforme a la verdad de Dios, te va a pasar lo que le pasó a Saúl y a todos los ejércitos de él. Estaban atemorizados, no se querían ni mover, no querían ni salir, no querían ir ni a la iglesia. Si hubiese iglesia, ¿sí me explico? Pero en esta ocasión, iglesia, las oyó alguien diferente. Las oyó David, el dulce cantor de Israel, el siervo de Dios que se ponía en su campo a cantar: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Oh, este era el rey, este era el hombre que estaba escuchando las noticias, que ya tenían 40 días escuchando el ejército de Saúl. Un hombre que estaba viviendo en la verdad y no en la realidad. Y mira lo que hacen los hombres que viven en la verdad y no en la realidad. Seguimos, verso 24. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre que huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija.
y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Note por favor. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: oigan, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y le quitare el oprobio a Israel? ¿En qué estaba basado David? Pregunto. ¿En qué estaba preocupado David? Él preguntó y dijo: oigan, ¿y cuánto pesa este animalito? Oiga, ¿y por qué nadie se atreve a pelearle? No, ¿en qué estaba él? Escuche bien, él estaba enfocado en lo que el rey había prometido. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Él estaba enfocado en lo que el rey había prometido. Iglesia, en medio de malas noticias que nos atemorizan, usted y yo tenemos que caminar en la verdad y estar enfocados no en lo que el mundo nos está diciendo. Tenemos que estar enfocados en lo que nuestro rey nos ha prometido. Pero la iglesia está cayendo en el error de enfocarse más en la realidad, en las cosas que se ven, en las cosas que se escuchan, en las cosas que te dice el noticiero, que en las cosas que te dice Dios en su palabra. Pero David dice: no, dígame por favor, ¿qué le van a dar? Pues el rey ha prometido darle su hija. Como que se le abrieron los ojos. Y el rey ha prometido llenarlo de riquezas. ¿Qué? Y el rey ha prometido también que no más taxes. Santo Dios. No, hombre, con toda razón dice: yo me lo he hecho. ¿Sí o no? Y eso fue precisamente, amado hermano, lo que hizo David. Escucha bien. Dice la Biblia en el versículo 26: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién se cree este? En otras palabras, para que pueda provocar al Rey del cielo. ¿Quién se cree? Sabemos entonces que David se dispone, hermanos, a enfrentar a este gigante que nadie se había atrevido a enfrentarle. Y entonces en el versículo 32, tengo que saltar unos versículos por cuestión de tiempo. Dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dígame una cosa, hablando en la realidad, ¿era una locura? Hablando en la verdad, ¿era una locura? Sí. Pero los hombres de verdad se atreven a hacer locuras porque mayor es el que está en ellos que el que está en el mundo. ¿Estás oyendo esto? Escucha por favor, aquí no acaba todo. Le dijo Saúl a David, y Saúl viene a ser esa persona que viene a representar aquí el experto, que viene a representar aquí a la ciencia, que viene a representar aquí a las cosas que se ven, que viene a representar aquí a las cosas que son materiales, al mundo material y no al mundo espiritual. Y Saúl viene y le dice lo siguiente. Dice: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Ahí está la realidad hablando. No vas a poder tú, no te va a alcanzar. No, esto, no puedes, no sabes, no tienes. Esa es la realidad.
Es la realidad. Quédate mejor con eso. No vayas, vete a trabajar. No te está alcanzando. Te vas a ir a la iglesia en vez de irte a trabajar. Mejor vete a trabajar para que te alcance. Y te vas a trabajar y resulta de ser que sigues sin alcanzarte. ¿Por qué? Porque te estás dejando guiar por la realidad, cuando la Biblia enseña que tenemos que ser guiados por la verdad, guiados por su Espíritu Santo. Por eso Saúl le dice: no vas a poder contra él, no vas a poder contra el filisteo. Él es un hombre de guerra, tú eres un muchacho. Mira las palabras de David. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre, de su padre, y cuando venía un león, un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Verso 37, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Si Jehová me libró del oso, si Jehová me ha librado del león, me librará de este guerrero con cuerpo de oso y con cara de león. Yo me imagino que así se veía, como un oso levantado. Está todo barbón, melenudo, cuerpo de oso, cara de león. Y dice: si Dios me libró de aquellos, me va a librar de este también. Y escucha bien, las palabras de Saúl: ve, Jehová esté contigo, son una clave interesante. La ciencia tiene que reconocer que ellos no pueden alcanzar donde solamente la mano y el dedo de Dios pueden llegar. Hay momentos cuando la ciencia dice: Señor, señora, solamente un milagro de Dios puede salvar a su hijo, puede salvar a su hija. Solamente un milagro de Dios puede salvarlo de esto, puede salvarlo de lo otro. Nosotros hemos hecho lo que podemos. Y sabe que eso es totalmente cierto. La mano de Dios solamente puede ayudarnos cuando nadie más lo puede hacer. Por eso Saúl le dice: que Jehová vaya contigo. En otras palabras, que la verdad vaya contigo. Hermano, escuche bien lo que viene. Verso 38. Saúl vistió a David. Este no dejaba de estar en la realidad. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza, y ciñó a David su espada sobre sus vestidos. Y dice que probó andar, aunque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Qué pasó? Cuando Saúl se da cuenta que David está resuelto a pelear contra este filisteo, le dice: ¿sabes qué? Pero necesitas una coraza, necesitas ponerte esta armadura. Y le pone todo esto a David. Imagínate a David con ese peso acá y las cosas aquí y el casco y todo aquello. Y dice que intentó caminar, ¿cierto o no? Intentó caminar. ¿Y qué sucedió? Dice: no, ¿saben? Yo no lo necesito, sáquenlo de aquí. Te voy a decir algo. Muchas veces los argumentos que tiene la ciencia estorban a nuestra fe.
¿Estás oyendo? Muchas veces los argumentos que tiene la ciencia estorban a nuestra fe. Aunque quiero decirte algo, nuestra fe nunca va a negar las dificultades, nunca va a negar la realidad, pero nuestra fe siempre va a ser mayor que la realidad. Así que cuando las dificultades de la ciencia se opongan a nuestra fe, hagámoslas a un lado y sigamos confiando en las promesas de Dios. Terminemos con esto, por favor. ¿Qué sucedió? Verso 40. Tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, dice, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, escuche bien, un hombre que está viviendo en la verdad y no está viviendo en la realidad. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y jabalina. Tú vienes a mí con la realidad, para que me entienda. Porque ¿cómo se gana una batalla? Con espada y con jabalina, ¿cierto? Pero dice el hombre de verdad: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y mira, el hombre que está viviendo en la verdad no duda de las promesas de Dios. Le dice: Jehová te entregará hoy. ¿Cómo la ves? Qué seguridad, ¿verdad? Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te voy a cortar la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá, aleluya, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Iglesia, escucha lo que dice aquí. Y sabrá toda esta congregación que Jehová, aleluya, Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Jehová nos salva con espada y con lanza. Jehová nos salva con su Espíritu Santo, con su palabra que es poderosa. El cielo y la tierra van a pasar, y tú ves el cielo y la tierra porque son cosas visibles. Pero Jesús decía: pero mi palabra, que es espíritu y es vida, no pasará. Porque las cosas que son visibles son temporales, pero las cosas invisibles son eternas. Aleluya. Iglesia, el Señor nos salva con máscara o sin máscara. El Señor salva a los que temen en su nombre. Ponte de pie, por favor.
Te voy a leer los últimos 3 versículos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Y termina la historia diciendo: así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener, dice David, espada en su mano. Goliat tenía la realidad en su mano, pero David traía la verdad en su corazón. ¿Me estoy explicando? Yo te pregunto a ti, ¿qué traes en tu mano? ¿La realidad o la verdad en tu corazón? De nosotros depende en qué vamos a vivir, porque la Biblia dice que por fe andamos y no por vista. Y la Biblia no se equivoca y dice que el justo vivirá por la fe, no por la realidad. Por la realidad ya nos hubiéramos muerto hace mucho tiempo atrás, pero por la fe es que estamos vivos, y es la fe la que a fin de cuentas hará que nosotros podamos vencer a este mundo. ¿Cuántos deciden vivir de ahora en adelante por fe en la verdad y no en la realidad? Quiero ver esas manos, a ver. Ahí con tu mano en alto, dile al Señor: ayúdame a mirar las cosas que no se ven. Ayúdame a poner mi vista en las cosas que yo no veo. La he puesto mucho tiempo en las cosas que veo y estoy fracasando. La he puesto mucho tiempo en las cosas que puedo hacer y estoy fracasando. Te pido ahora, Jesús, que me ayudes a vivir por fe, a caminar por fe y no por vista. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Jesús, a ser un hombre de verdad y no un hombre de realidad. Yo quiero ser un hombre de verdad. Hay una realidad allá afuera en el mundo. Hay una pandemia que está atacando el mundo. Es una realidad, pero yo no vivo en la realidad. Yo vivo en tu verdad, Señor. Yo vivo en tu verdad. Y sé que por la fe milagros suceden. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe tenemos aquí en esta tarde? Amén. Señor, te exaltamos, Jesús. Oh, exalta su nombre. Por fe andamos, no por vista. Señor, te doy gloria por tu fidelidad y estoy listo para hacer tu voluntad. Hacia adelante a ti te seguiré y estoy listo para hacer tu voluntad. Derrama, derrama tu presencia, Dios. Queremos más de tu Señor. Derrama, derrama
Dios, queremos más de ti, oh Señor. Derrama, derrama tu presencia, oh Dios. Ven con poder y transfórmanos. Derrama tu presencia, oh Dios. Queremos más de ti, oh Señor. Derrama tu presencia, oh Dios. Ven con poder y transfórmanos. Sí, Señor, te damos gloria, te damos gloria. Gracias, gracias. Vivamos por fe, porque por fe andamos y no por vista. Amén. Bendiciones.